Mi suegro machista quería que dejara mi trabajo. Hasta que le pedimos que nos mantuviera. Se enojó porque si nos daba dinero a nosotros no podría seguir manteniendo a su amante. Nunca pensé que terminaría contándole esta historia a extraños en Internet, pero después de todo lo que pasó, necesito sacarlo de mi sistema. Soy Valeria, tengo 31 años, y lo que empezó como una simple cena familiar terminó destruyendo a mi suegro de la manera más poética posible. Todo comenzó hace 8 años cuando conocí a Marcos en una conferencia de trabajo. Era encantador, divertido, y lo mejor de todo, parecía entender que yo tenía ambiciones profesionales. Nos casamos 3 años después de empezar a salir, y honestamente, los primeros años fueron mágicos. Vivíamos en un departamento a 30 minutos de la ciudad, ambos con buenos trabajos, planificando nuestro futuro juntos. El único problema en nuestro pequeño paraíso tenía nombre y apellido: Don Héctor, mi suegro. Conocí a Don Héctor apenas 2 meses después de empezar a salir con Marcos. Recuerdo perfectamente ese día. Marcos me había advertido en el auto: mi papá es complicado. Opina de todo, aunque no sepa nada. Lo mejor es sonreír, asentir, y cambiar de tema lo más rápido posible. Pensé que exageraba. No exageraba. Don Héctor era de esos hombres que tienen una opinión sobre absolutamente todo. Política, economía, ciencia, el calentamiento global, hasta sobre cómo funcionaba el sistema digestivo de las ballenas. ¿Tenía idea de lo que hablaba? Por supuesto que no. Pero eso jamás lo detenía. Lo peor era que nunca decía las cosas directamente. Era el rey de las indirectas pasivo-agresivas. En lugar de decir creo que las mujeres deberían quedarse en casa, soltaba perlas como: la hija de mi compadre Ernesto dejó de trabajar después de casarse. Qué mujer tan inteligente, ¿verdad? Ahora su esposo está muy contento. O mi favorita: las mujeres de hoy no saben lo que se pierden al no dedicarse completamente a su hogar. En mis tiempos, eso era lo normal, y los matrimonios duraban toda la vida. Al principio intentaba rebatirle. Gran error. Don Héctor tenía la habilidad sobrenatural de dar vueltas y vueltas sin admitir nunca que estaba equivocado. Después de 3 cenas familiares agotadoras, adopté la estrategia que Marcos me había sugerido desde el inicio: sonreír, asentir vagamente, y rápidamente cambiar de tema a algo neutral como el clima o la comida. Marcos llamaba a esto mi estrategia esquiva granada. Y funcionaba, la mayoría del tiempo. Mi suegra, doña Carmen, era todo lo contrario. Dulce, amable, siempre con una sonrisa. Pero había algo triste en sus ojos, algo que me tomó años entender completamente. Ella había pasado décadas casada con don Héctor, décadas aguantando sus comentarios, sus opiniones no solicitadas, su forma de controlar cada aspecto de su vida. Cuando la conocí, ya había aprendido a desaparecer en las conversaciones, a hacer pequeña su presencia para no molestar a su esposo. Mis padres, en cambio, eran completamente diferentes. Ambos se habían jubilado hacía unos años y su filosofía de vida era simple: cada quien debe hacer lo que lo haga feliz. Conocieron a mis suegros en algunas bodas y reuniones familiares. Mantenían conversaciones educadas, pero era obvio que eran polos opuestos, especialmente con don Héctor. Los años pasaron y yo seguía trabajando en una empresa de marketing digital. No era mi pasión absoluta, pero el salario era decente y el ambiente era tolerable. Marcos trabajaba en finanzas con un sueldo que nos permitía vivir cómodamente entre los dos. Hace aproximadamente un año, todo en mi trabajo empezó a desmoronarse. La empresa comenzó a tener problemas financieros. Primero fueron los rumores en los pasillos, luego los despidos silenciosos, y finalmente, mi jefa directa renunció. La reemplazaron con nadie. Simplemente distribuyeron todas sus responsabilidades entre los que quedamos. De repente, mi semana laboral de 40 horas se convirtió en 60. Luego en 65. Empecé a recibir correos a las 11 de la noche que esperaban respuesta antes de las 8 de la mañana. Los fines de semana dejaron de existir. Sábados y domingos respondiendo emergencias que realmente no eran emergencias, solo la incompetencia de la gerencia disfrazada de urgencias. Llegaba a casa tan exhausta que apenas podía mantener una conversación coherente. Marcos, bendito sea, empezó a cocinar todas las noches porque yo llegaba sin energía ni para pedir comida a domicilio. Los fines de semana dormía hasta el mediodía tratando de recuperarme, solo para despertar y darme cuenta de que tenía más correos esperando. Me estaba quemando. Lo sabía. Marcos lo sabía. Hasta mi reflejo en el espejo lo sabía. Una noche, después de otro día infernal de 14 horas de trabajo, me desplomé en el sofá y le dije a Marcos algo que había estado pensando durante meses: quiero renunciar. Él dejó de cocinar y vino a sentarse conmigo. ¿Estás segura? Más que segura. ¿Recuerda lo que te dije hace 2 años? Quiero abrir mi propio negocio. Consultoría de marketing, pero a mi manera, con mis propios clientes, con mis propios horarios. Marcos sonrió. ¿Y qué te detiene? El miedo, supongo. Y el salario fijo. Sabes que mi sueldo cubre como el 40% de nuestros gastos mensuales. Tenemos ahorros, dijo él, tomando mi mano. Y mi salario puede cubrir lo esencial mientras arrancas.
Tal vez tengamos que ajustarnos un poco durante unos meses, pero es factible. Y honestamente, Valeria, no quiero verte así. Estás agotada todo el tiempo. Esto te está matando lentamente. Me puse a llorar ahí mismo en el sofá. No de tristeza, sino de alivio. Alivio de que mi esposo me apoyara, de que hubiera una salida a este infierno. Pero entonces, la vida decidió ponerme una prueba más. 2 días después, mi gerente me llamó a su oficina. Esperaba que fuera para darme más trabajo o para reclamarme por algo. En cambio, me ofreció un ascenso. Queremos promoverte a directora de estrategia digital, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Vendrá con un aumento del 35% en tu salario. Debería haber estado feliz. En cambio, sentí náuseas. Hay un pequeño detalle, continuó. La posición requiere que estés en la oficina central en el centro de la ciudad. Es un viaje de 2 horas desde donde vives. 2 horas, repetí sin expresión. Pero puedes trabajar remoto 3 días a la semana. Solo necesitamos que estés presencialmente los martes y miércoles para las reuniones clave. Me dio una semana para pensarlo. Salí de esa oficina sintiéndome peor que antes. Ese ascenso no era un reconocimiento a mi trabajo, era un soborno desesperado para evitar que renunciara. La empresa sabía que estaba al límite y estaban tratando de atarme con dinero. Esa noche hablé con Marcos. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. Quiero rechazarlo. Quiero renunciar y empezar mi negocio como planeamos. Entonces hazlo, dijo él sin dudar ni un segundo. Mentalmente, ya estaba fuera de esa empresa. Solo faltaba hacerlo oficial. Pero antes de que pudiera tomar esa decisión públicamente, llegó el cumpleaños de Marcos. Mis suegros organizaron una cena en su casa. También invitaron a mis padres porque querían celebrar en grande. Yo estaba estresada, pensando en cómo rechazar el ascenso, cómo estructurar mi carta de renuncia, cómo preparar mi plan de negocios. Llegamos a casa de los suegros y todo parecía normal. Doña Carmen había cocinado el plato favorito de Marcos, había pastel, había decoraciones. Don Héctor estaba de buen humor, lo cual siempre era sospechoso. Durante la cena, mi mamá me preguntó sobre el trabajo. Fue una pregunta inocente, algo como ¿cómo van las cosas en la oficina, hija? Y yo, sin pensar, sin filtro, dejé escapar. Me ofrecieron un ascenso, pero implicaría mucha más carga de trabajo y viajar 2 horas al centro 2 veces por semana. Mis padres se emocionaron inmediatamente. Eso es maravilloso, Valeria. Un ascenso. Pero noté algo. Don Héctor dejó de comer. Me miró, luego miró a Marcos, luego volvió a su plato. Su mandíbula estaba tensa. Mi suegra, tratando de mantener la conversación ligera, preguntó, ¿y vas a aceptarlo, querida? Todavía lo estoy pensando, respondí honestamente. Y ahí fue cuando don Héctor explotó. Bueno, explotar es un decir. Don Héctor nunca gritaba directamente. Eso habría sido demasiado honesto para él. En cambio, soltó una de sus clásicas indirectas envenenadas. ¿Sabes?, comenzó, limpiándose la boca con la servilleta con movimientos exageradamente cuidadosos. En mis tiempos, una esposa no tenía que andar corriendo detrás de ascensos y promociones. El ambiente en la mesa se congeló instantáneamente. Marcos dejó escapar un suspiro cansado. Papá, por favor. Pero don Héctor ya estaba en su elemento. Cuando tenía una audiencia, especialmente una que incluía a mis padres, no había forma de detenerlo. Un buen marido, continuó, mirando directamente a Marcos, debería ser capaz de mantener a su familia sin que su esposa tenga que reventarse trabajando 60, 70 horas a la semana. Mi padre frunció el ceño pero no dijo nada. Mi madre me miró con preocupación. Los tiempos han cambiado, papá, dijo Marcos con voz controlada pero tensa. Y yo estoy perfectamente bien con que Valeria trabaje. Don Héctor lo ignoró completamente y siguió con su monólogo. ¿Y si aceptas ese ascenso y pasas aún más tiempo fuera de casa, Valeria? ¿Cómo vas a cuidar adecuadamente de tu esposo? ¿Cómo van a mantener un matrimonio saludable? Sentí mi cara arder de furia, pero Marcos puso su mano sobre la mía por debajo de la mesa, una señal para que mantuviera la calma. Don Héctor no había terminado. Nunca terminaba. Las mujeres ambiciosas, declaró con un tono que pretendía ser sabio pero solo sonaba condescendiente, terminan divorciadas. Se olvidan de que el matrimonio también necesita atención. Se olvidan de sus prioridades. Doña Carmen se levantó bruscamente y empezó a recoger platos, aunque todos todavía estábamos comiendo. Héctor, ya es suficiente, murmuró, pero su voz era tan baja que apenas se escuchó. Y entonces don Héctor dijo algo que cruzó una línea que no debió haber cruzado jamás. Se volvió hacia Marcos y dijo, «Sabes, hijo, si hubiéramos tenido esta conversación cuando empezaste a salir con Valeria, cuando todavía estabas a tiempo de tomar mejores decisiones, tal vez las cosas serían diferentes ahora». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos se levantó de golpe, su silla raspando ruidosamente contra el piso. «Ya estuvo bueno, papá. Deja el tema. Ahora». Pero don Héctor, sintiendo que estaba ganando terreno frente a mis padres,
Siguió adelante. Solo digo la verdad. En mi generación sabíamos cómo funcionaban las cosas. Dije que ya. La voz de Marcos retumbó en el comedor. Nunca lo había visto así de furioso. Don Héctor finalmente se quedó callado, pero con una expresión de superioridad moral insufrible en su rostro, como si él fuera la víctima incomprendida. Doña Carmen seguía recogiendo platos con manos temblorosas. Mis padres se miraban entre sí, claramente incómodos. Yo estaba sentada ahí, con las uñas clavadas en mis palmas, tratando de no decir algo de lo que me arrepintiera. La cena terminó poco después. Nadie tenía apetito para el pastel. Nos despedimos rápidamente en la puerta. Mi madre me abrazó fuerte y me susurró al oído: ignora todo lo que dijo, mi amor. Tú haz lo que te haga feliz. Mi padre simplemente asintió, pero la mirada que le lanzó a don Héctor antes de salir podría haber congelado el infierno. En el auto de regreso a casa, Marcos conducía con las manos apretadas al volante. Lo siento mucho, Valeria. Mi padre no tenía ningún derecho. No es tu culpa, lo interrumpí. Y lo decía en serio. No era culpa de Marcos que su padre fuera un misógino retrógrada. Pero algo de lo que don Héctor había dicho sí resonó conmigo. No la parte de que las mujeres debían quedarse en casa, eso era basura. Pero la parte de reventarse trabajando. En eso tenía razón, aunque por todas las razones equivocadas. Yo sí me estaba reventando. Y no quería ese ascenso. No quería más horas en esa oficina. No quería 2 horas de viaje 2 veces por semana. Quería salir, empezar algo mío, tener control sobre mi vida de nuevo. Ya lo habíamos decidido, pero las palabras de don Héctor fueron como la confirmación final que necesitaba. Iba a renunciar. Iba a abrir mi negocio. E iba a ser feliz. Esa noche, ya en casa, Marcos y yo estábamos acostados en la cama, ninguno de los dos podía dormir. ¿Sabes?, dijo Marcos de repente en la oscuridad, deberíamos darle una lección a mi padre. Me volteé a mirarlo. ¿Qué tienes en mente? Y entonces Marcos me explicó el plan más brillante, más malicioso, más perfectamente justo que había escuchado en mi vida. Voy a llamarlo mañana, dijo con una sonrisa que apenas podía ver en la penumbra. Le voy a decir que renunciaste. Que tomaste en serio sus consejos sobre ser una esposa más tradicional. Ok. Dije lentamente, sin ver todavía hacia dónde iba. Y luego le voy a decir que tenemos un problema. Que sin tu salario, no nos alcanza. Que necesitamos ayuda financiera. Y que, dado que la idea vino de él, lo justo es que él nos ayude económicamente. Me senté en la cama. Marcos, eso es diabólico. ¿Verdad? Se rió. Siempre predica sobre roles tradicionales de género, sobre cómo el hombre debe proveer, sobre cómo las mujeres deben quedarse en casa. Perfecto. Pongamos su dinero donde está su boca. No pude evitar reírme. Era perfecto. Era cruel. Era exactamente lo que don Héctor merecía. ¿De verdad crees que morderá el anzuelo?, pregunté. Mi padre tiene 2 grandes miedos en la vida, dijo Marcos. El primero es que la gente piense que no puede mantener a su familia. El segundo es tener que gastar su dinero de retiro en alguien que no sea él mismo. Vamos a enfrentarlo con ambos. Pasamos la siguiente hora planeando cada detalle. ¿Cuánto dinero necesitaríamos? Decidimos que $2.000 mensuales sonaba realista. ¿Por cuánto tiempo mantendríamos la farsa? Hasta que don Héctor sudara lo suficiente. Al día siguiente, Marcos hizo la llamada. Yo estaba sentada a su lado en el sofá, escuchando todo a través del altavoz del teléfono. ¿Papá? Soy yo. Necesito hablar contigo sobre algo. ¿Qué pasa, hijo? La voz de don Héctor sonaba despreocupada. Es sobre Valeria. Renunció a su trabajo ayer. Hubo una pausa. Una pausa larga. Podía imaginarme a don Héctor procesando la información, probablemente sonriendo de satisfacción. ¿Renunció? ¿Por qué? ¿Por qué?, dijo Marcos, y tuve que morderme el labio para no reírme. Me di cuenta de que tenías razón. Sobre todo lo que dijiste en la cena. Ella no necesitaba matarse trabajando. Necesita tiempo para enfocarse en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. La voz de don Héctor cambió completamente. Sonaba complacida, triunfante. Me alegra que hayas entrado en razón, hijo. Es una decisión muy inteligente. Ya verás cómo su matrimonio mejora cuando ella esté en casa, sin todo ese estrés del trabajo. Marcos me miró y tuvo que contenerse para no reírse. Sí, bueno, hay solo un pequeño problema. ¿Qué problema? Sin el salario de Valeria, estamos un poco justos económicamente. Otro silencio. Este era diferente. Menos triunfante, más cauteloso. ¿Justos cómo? Pues, su salario cubría aproximadamente el 40% de nuestros gastos mensuales. La hipoteca, el auto, los servicios, comida, gasolina, sin ese ingreso, no nos alcanza. Seguramente pueden hacer recortes, dijo don Héctor, y pude escuchar la incomodidad creciendo en su voz. Cancelar servicios innecesarios, comer más en casa.
Ya lo hicimos, papá. Cancelamos Netflix, Disney y el gimnasio. Dejamos de salir a comer. Calculamos todo y aún así nos faltan como $2000 al mes para cubrir lo básico. El silencio del otro lado era delicioso. ¿Y por qué me estás contando esto a mí?, preguntó don Héctor, y había algo defensivo en su tono ahora. Marcos sonrió. Porque la idea de que Valeria renunciara fue tuya, papá. Tú fuiste quien dijo que las mujeres no deberían trabajar, que el hombre debe proveer. Bueno, yo estoy tratando de proveer, pero necesito un poco de ayuda mientras avanzo en mi carrera. Solo por unos meses, hasta que consiga un aumento o encuentre algo mejor. Hijo, seguramente hay otras opciones. ¿Cómo cuáles? Ya recortamos todo lo que podíamos. A menos que quieras que volvamos a vivir en un apartamento de una habitación en el peor barrio de la ciudad. Aunque entonces estaríamos tan lejos que probablemente solo podríamos visitarlos cada 2 o 3 meses. No es necesario eso, dijo don Héctor rápidamente. La idea de ver menos a su hijo claramente lo perturbaba. Déjame pensarlo. Hablaré con tu madre. Necesito una respuesta pronto, papá. Nuestro propietario nos dio un plazo de 2 semanas para ponernos al día con los pagos o tendríamos que mudarnos. Era una mentira, por supuesto. Pero don Héctor no tenía forma de saberlo. 2 semanas, repitió don Héctor débilmente. Está bien. Te llamo pronto. Cuando Marcos colgó, nos miramos el uno al otro por 3 segundos completos antes de explotar en carcajadas. No puedo creer que realmente lo hicieras, dije entre risas. No puedo creer que funcionara, respondió Marcos. ¿Escuchaste su voz? Estaba entrando en pánico. Durante los siguientes 10 días, Marcos llamó a su padre 4 veces más. Cada llamada era una obra maestra de actuación. Papá, llegó la factura del auto. Son $450 y no tenemos cómo pagarla. Papá, tuvimos que escoger entre internet o electricidad este mes. Escogimos electricidad, así que no esperes que te envíe fotos por WhatsApp por un tiempo. Papá, estamos pensando en vender mi auto. Podemos arreglarnos con solo uno, aunque signifique que Valeria tendría que caminar 40 minutos hasta la parada del autobús cuando necesite salir. Cada vez, don Héctor tenía una nueva excusa, una nueva sugerencia, una nueva estrategia de presupuesto. Pero nunca ofrecía dinero. ¿Han pensado en mudarse a algo más barato? Sí, papá, pero entonces estaríamos a 2 horas de distancia. Solo podríamos visitarlos en ocasiones especiales. Tal vez en Navidad. Y mi cumpleaños probablemente tendría que celebrarlo solo, porque el viaje sería muy caro. No hace falta algo tan drástico. ¿Y los padres de Valeria? Ellos no pueden ayudar. Esta era mi parte favorita de la farsa. Marcos respondió, les pregunté. Dijeron que, siendo que la idea vino de ti, tú deberías ser quien ayude. Ellos están un poco molestos contigo por toda la situación, para ser honesto. Doña Carmen llamó a Marcos una semana después del inicio de todo esto. Su voz sonaba preocupada y cansada. Tu padre casi no duerme, le dijo. Está muy estresado por todo esto. ¿De verdad están tan mal económicamente? Marcos, vendiendo su corazón de actor, respondió con voz cansada y derrotada. Sí, mamá. No sabes cuánto me duele tener que pedirle ayuda a papá. Me siento como un fracaso. No eres un fracaso, hijo. Solo, déjame hablar con él, sí. Al final de la segunda semana, cuando nuestro plazo con el propietario estaba supuestamente a punto de vencer, don Héctor apareció en nuestra casa sin avisar. Marcos abrió la puerta y ahí estaba, don Héctor, sudando a pesar de que hacía fresco, con la cara roja y expresión de derrota absoluta. ¿Podemos hablar?, preguntó. Yo estaba en la cocina, pero podía escuchar todo. Me quedé ahí, conteniendo la respiración, mientras escuchaba la conversación en la sala. Vine a disculparme, comenzó don Héctor, y esas palabras sonaron como si cada una le costara una lástima física. Me excedí en la cena de tu cumpleaños. No debí meterme en los asuntos de tu matrimonio. ¿Entonces nos vas a ayudar con el dinero?, preguntó Marcos directamente. Don Héctor tosió incómodo. He estado pensando. Tal vez Valeria podría buscar algo nuevo. Algo de medio tiempo, menos demandante. Algo que no interfiera con su vida en casa pero que ayude con los gastos. Papá, ya renunció. No puede simplemente volver. Pero seguro puede encontrar algo más. Don Héctor estaba claramente desesperado. Necesitamos el dinero ahora, papá. El propietario nos dio hasta mañana. Hijo, don Héctor prácticamente suplicaba ahora. No puedo darte $2000 cada mes de mi fondo de retiro. Tu madre y yo tenemos nuestros propios gastos. ¿Y si algo nos pasa, si nos enfermamos? Estaba sudando tanto que pensé que literalmente podría tener un infarto ahí mismo en nuestra sala. Marcos me miró hacia la cocina y asintió. Era hora de terminar esto. Entré a la sala con una gran sonrisa en mi rostro. Héctor, qué sorpresa verte aquí. Tengo excelentes noticias. Don Héctor me miró con confusión.
Noticias. Sí. Resulta que no renuncié para ser ama de casa. Renuncié para abrir mi propio negocio de consultoría de marketing. Ya tengo 3 clientes confirmados y varios más interesados. Vamos a estar perfectamente bien económicamente. La cara de don Héctor pasó por 5 emociones diferentes en 3 segundos. Confusión, comprensión, incredulidad, furia y humillación. ¿Qué? Apenas pudo decir. Marcos se levantó y se paró junto a mí. Todo fue una broma, papá. Una lección. Queríamos que entendieras lo que significa predicar roles de género tradicionales. Fuiste muy rápido para criticar que yo trabajara, agregué, sintiendo años de frustración acumulada saliendo de mí. Pero en el momento en que pensaste que tendrías que poner tu dinero donde está tu boca, de repente fueron solo excusas. Busca algo de medio tiempo. Haz recortes. No puedo darte mi dinero de retiro. Todo tu discurso sobre cómo el hombre debe proveer desapareció cuando realmente podrías tener que hacerlo. Don Héctor se puso de pie tambaleándose. Su cara se puso roja, luego púrpura. Pensé genuinamente que podría darle algo. Ustedes me engañaron, escupió la palabra como si fuera veneno. Me hicieron creer, me preocupé por ustedes. Te preocupaste por tu dinero, lo corrigió Marcos fríamente. Si realmente creyeras en los valores tradicionales que predicas, habrías estado encantado de ayudarnos. En cambio, buscaste cada excusa posible para no hacerlo. Don Héctor señaló hacia mí con un dedo tembloroso. Tú lo planeaste todo, ¿verdad? Eres una manipuladora. Eres exactamente el tipo de mujer que destruye familias. Cuidado con lo que dices, papá, advirtió Marcos con voz peligrosamente baja. Pero don Héctor estaba fuera de control ahora. Me llamó cosas que no voy a repetir aquí. Palabras que ninguna mujer debería escuchar de alguien que supuestamente es familia. ¡Fuera!, gritó Marcos, señalando la puerta. Sal de mi casa. Ahora. No me voy a ir hasta que recuperes la razón. Don Héctor prácticamente escupía saliva ahora. Hasta que veas lo que esta mujer te está haciendo. Deberías divorciarte de ella antes de que sea demasiado tarde. Marcos caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. Tienes 10 segundos para salir por tu cuenta, o te saco yo. Don Héctor nos miró a ambos, esperando que Marcos cediera, que yo me asustara, que algo cambiara. Pero ninguno de los dos se movió. Finalmente, soltando una última serie de insultos sobre mujeres modernas y matrimonios arruinados, salió pisando fuerte. Marcos cerró la puerta con tanta fuerza que los marcos temblaron. Nos quedamos ahí parados en silencio por un momento, procesando lo que acababa de pasar. Luego, lentamente, Marcos se volvió hacia mí y preguntó, ¿estás bien? Y yo, siendo la persona completamente estable y madura que soy, me eché a llorar. No de tristeza, sino de liberación. Años de comentarios pasivo-agresivos, años de indirectas sobre mi trabajo y mis ambiciones, años de ser vista como menos que simplemente porque quería una carrera, todo salió en ese momento. Marcos me abrazó y nos quedamos así por mucho tiempo. Esa tarde llamé a doña Carmen. Necesitaba asegurarme de que no hubiera problemas entre nosotras. Ella siempre había sido amable conmigo y no quería perder esa relación. Valeria, dijo cuando contestó, y su voz sonaba cansada. Doña Carmen, necesito hablar con usted sobre lo que pasó. Héctor me contó, me interrumpió. Me contó todo. Mi corazón se hundió. Mire, sé que estuvo mal engañarlo, pero después de todo lo que dijo en la cena. Valeria me interrumpió de nuevo, pero su tono era diferente. Héctor me contó su versión. Pero quiero escuchar la tuya. Le conté todo. La cena, los comentarios, cómo nos afectó, el plan, todo. Cuando terminé, hubo un largo silencio del otro lado. Pensé que colgaría, que me gritaría, que me diría que era una persona terrible. En cambio, escuché algo que sonaba sospechosamente como una risa ahogada. Doña Carmen. Perdón, dijo, y definitivamente estaba riendo. Es solo que, la cara que debe haber puesto Héctor cuando le dijiste que era una broma. No podía creerlo. Mi suegra, la que siempre había sido tan callada, tan sumisa con su esposo, se estaba riendo de él. Pero entonces su tono cambió. Sin embargo, Valeria, lo humillaste. Y aunque entiendo por qué lo hiciste, Héctor está muy herido. Está furioso. No va a perdonar esto fácilmente. ¿Y usted? ¿Me perdona? Otro silencio. No tengo nada que perdonarte, querida. Pero debes entender que Héctor viene de otra época. Esos comentarios sobre las mujeres y el trabajo. Así es él. Así ha sido siempre. Eso no lo hace correcto. No, admitió doña Carmen con un suspiro. No lo hace correcto. Pasaron 3 meses sin saber nada de mis suegros. 3 meses en los que abrí oficialmente mi negocio de consultoría. 3 meses en los que lentamente empecé a construir mi lista de clientes, a establecer mi reputación, a sentirme como yo misma de nuevo. Y 3 meses en los que vi a mi esposo extrañar silenciosamente a su madre. Marcos nunca lo decía directamente, pero yo lo conocía lo suficientemente bien.
La forma en que su mirada se desviaba cuando pasábamos cerca de la casa de sus padres. Cómo revisaba su teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba. Cómo se quedaba callado durante la cena, claramente pensando en algo pero sin querer compartirlo. Doña Carmen había intentado contactarlo varias veces. Mensajes de texto preguntando cómo estaba, si podían hablar. Pero Marcos había tomado una decisión. Hasta que su padre se disculpara adecuadamente conmigo, no habría reconciliación. Y yo lo amaba por eso. Pero también me partía el corazón verlo así. Así que tomé una decisión. Sin decirle nada a Marcos, llamé a Doña Carmen. ¿Podemos vernos para tomar un café?, le pregunté. Usted y yo, solas. Hubo una pausa. Héctor no puede saber. No. Esto es entre nosotras. Nos encontramos en una cafetería del otro lado de la ciudad, en un horario en que sabíamos que don Héctor estaría ocupado con sus amigos en el club. Doña Carmen llegó con 10 minutos de retraso, mirando nerviosamente por encima del hombro como si esperara que su esposo la siguiera. Gracias por venir, le dije cuando se sentó. No estoy segura de por qué estoy aquí, admitió, retorciendo sus manos. Porque su hijo la extraña, dije directamente. Y porque usted no hizo nada malo. No tiene por qué pagar por los errores de su esposo. Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas instantáneamente. Yo también lo extraño. Tanto. Pero Héctor dice que si me comunico con ustedes antes de que se disculpen, estoy tomando su lado sobre el mío. Doña Carmen, con todo respeto, su esposo no merece su lealtad en esto. Nos insultó. Me llamó cosas horribles. Y luego tuvo la audacia de exigir que su hijo se divorciara de mí. Lo sé, susurró. Lo sé y estoy tan avergonzada. Entonces haga algo al respecto, le dije, tal vez más bruscamente de lo que pretendía. Tenga una relación con su hijo independientemente de lo que su esposo quiera. Va a tener un evento de lanzamiento para mi negocio en 2 semanas. Venga. Sola. Sin Héctor. No puedo. Comenzó. Sí puede, la interrumpí. Su hijo la necesita. Y créame, sé que es difícil ir contra su esposo. Pero esto es importante. Le di los detalles del evento y me fui. No le dije nada a Marcos sobre esa reunión. Honestamente, no estaba segura de si doña Carmen vendría. Tal vez la presión de don Héctor sería demasiado. Tal vez 30 años de matrimonio con un hombre controlador habían erosionado su capacidad de tomar decisiones independientes. El día del evento llegó. Había rentado un pequeño espacio de coworking e invitado a clientes potenciales, conocidos de la industria, amigos. Marcos estaba ahí, por supuesto, apoyándome como siempre. Estaba en medio de una conversación con un cliente potencial cuando lo vi. Marcos, del otro lado de la habitación, se había quedado completamente inmóvil, mirando hacia la entrada. Seguí su mirada y ahí estaba doña Carmen, parada en la puerta, sola, con un ramo de flores en las manos y lágrimas corriendo por su rostro. Marcos no se movió por un momento. Creo que no podía creer que realmente estuviera ahí. Luego, lentamente, comenzó a caminar hacia ella. Me disculpé con mi cliente y observé desde la distancia mientras madre e hijo se encontraban en medio del evento. Doña Carmen dejó caer las flores y abrazó a Marcos como si no lo hubiera visto en años. Y supongo que, en cierto sentido, era cierto. 3 meses sin su hijo probablemente se sintieron como años. Marcos la abrazó de vuelta, y aunque no estaba llorando audiblemente, pude ver sus hombros temblar. Se fueron a un rincón y hablaron por casi 20 minutos mientras yo atendía al resto de mis invitados. Cuando finalmente me acerqué a ellos, doña Carmen me abrazó también. Gracias, susurró en mi oído. Gracias por darme el empujón que necesitaba. ¿Cómo se tomó don Héctor su decisión de venir?, pregunté, aunque ya tenía una buena idea. Doña Carmen se apartó y se secó los ojos. Le dije que vendría. Me dijo que si cruzaba esa puerta, no volviera. Crucé de todos modos. Y así, finalmente, doña Carmen cambió de bando. O más bien, dejó de haber bandos y simplemente escogió a su hijo. El resto del evento fue un éxito. Confirmé 2 nuevos clientes importantes y varios más pidieron reuniones de seguimiento. Pero lo mejor de todo fue ver a Marcos realmente sonreír por primera vez en meses. Esa noche, después de que todos se fueron, Marcos y doña Carmen fueron a cenar solos. Él volvió a casa alrededor de las 11 de la noche. ¿Cómo estuvo?, pregunté. Bien. Realmente bien. Se sentó a mi lado en el sofá. Me contó que papá apenas le ha hablado en estos 3 meses. Pasa todo su tiempo en su taller del garaje, evitándola. Dice que la casa se siente como una prisión. Lo siento, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no quería que doña Carmen sufriera. Ella no lo siente, dijo Marcos. Dice que por primera vez en años, siente que puede respirar. Desde entonces, doña Carmen empezó a visitarnos cada 2 o 3 semanas. Venía a casa, tomábamos café, conversábamos. Nunca mencionaba a don Héctor y nosotros tampoco preguntábamos. Un mes después de la reconciliación con doña Carmen, me di cuenta de que mi periodo se había retrasado. Mucho. Me hice 3 pruebas de embarazo.
Las 3 salieron positivas. Estaba embarazada. 8 semanas, según el doctor. Marcos y yo no lo habíamos estado buscando activamente, pero tampoco lo habíamos estado evitando. Habíamos hablado sobre tener hijos algún día, pero ese algún día de repente era ahora. La reacción de Marcos fue perfecta. Llorimos juntos, lágrimas de felicidad esta vez, hicimos planes, nos asustamos, nos emocionamos, nos volvimos a asustar. Todas las emociones normales de los futuros padres primerizos. Le contamos a mis padres, quienes estaban extasiados. Le contamos a doña Carmen, quien lloró de alegría y luego inmediatamente empezó a hacer planes para ayudarnos con el bebé. Lo que no hicimos fue decirle a don Héctor. No merece saberlo, dijo Marcos con tono final. No hasta que se disculpe adecuadamente contigo. Y dado que ha pasado 6 meses y no lo ha hecho, claramente eso no va a pasar. Doña Carmen preguntó varias veces si podía decirle a Héctor. Cada vez, Marcos respondía lo mismo, no. Cuando papá esté listo para disculparse por cómo trató a mi esposa, entonces podremos hablar. Hasta entonces, no participa. La ironía de todo esto no se me escapaba. Don Héctor probablemente soñaba con exactamente esto. Una nuera en casa, cuidando a sus nietos, viviendo la vida tradicional que tanto predicaba. Excepto que nunca conocería a su nieto, porque no pudo mantener su boca cerrada. El universo tiene un sentido del humor retorcido. Mi negocio iba sorprendentemente bien para ser tan nuevo. Tenía suficientes clientes para mantenerme ocupada pero no abrumada. Era exactamente el balance que había estado buscando. Y entonces, 2 semanas después de contarle a doña Carmen sobre el embarazo, el tío de Marcos nos llamó. Tío Daniel era el hermano menor de don Héctor. Vivía como a 3 horas de distancia y Marcos no lo había visto en casi 2 años. Nunca habían sido cercanos, pero Daniel aparecía en reuniones familiares ocasionalmente. Necesito hablar contigo, le dijo a Marcos por teléfono. En persona. Es sobre tu papá. Marcos era escéptico. ¿Esto era algún tipo de emboscada? ¿Don Héctor lo había enviado a arreglar las cosas? No vengo de parte de tu papá, aseguró Daniel. De hecho, él no sabe que te estoy llamando. Pero hay algo que necesitas saber. Quedaron de verse en un restaurante a medio camino entre nuestra ciudad y donde Daniel estaba visitando a unos amigos. Marcos me llamó después del almuerzo. Su voz sonaba extraña, plana. ¿Qué pasó?, pregunté inmediatamente. Daniel quería saber sobre la pelea con mi papá. Le conté la versión resumida. Y él dice que mi papá siempre ha sido terco y que no le sorprende. Pero Val. Su voz se quebró un poco. Hay algo más. Resulta que Daniel no se había quedado callado después de ese almuerzo. Fue directamente con don Héctor y le contó todo, incluyendo lo del embarazo. ¿Qué? Casi grité por teléfono. ¿Por qué haría eso? No lo sé. Dice que pensó que papá tenía derecho a saber. Pero ahora mamá está en problemas. Doña Carmen nos llamó esa noche, llorando. Don Héctor había descubierto lo del bebé y estaba furioso, no con nosotros, sino con ella. Me acusó de traicionarlo, sollozó. De elegir a ustedes sobre él. Dijo que si iba a seguir viéndolos a escondidas, nuestro matrimonio estaba terminado. Doña Carmen, dije, tratando de mantener la calma, usted no hizo nada malo. Tiene derecho a ver a su hijo. Llamó a un abogado, continuó como si no me hubiera escuchado. Se mudó al cuarto de invitados. No me habla. Marcos le aseguró a su madre que esto no era su culpa, que su padre estaba siendo irracional, que todo se arreglaría. Pero yo no estaba tan segura. Conocía a hombres como don Héctor. Para ellos, todo era sobre control. Si doña Carmen no lo obedecía completamente, entonces la castigaría hasta que lo hiciera. Y entonces, don Héctor apareció en nuestra casa de nuevo. Esta vez no sudaba ni se veía nervioso. Se veía furioso. Marcos abrió la puerta y don Héctor prácticamente empujó para entrar. No puedo creer que me estén escondiendo un nieto, prácticamente escupió las palabras. Sin importar lo que haya pasado entre nosotros, tengo derecho a saber que voy a ser abuelo. No, dijo Marcos con calma glacial, no tienes derechos aquí. Los derechos son para personas que se comportan con respeto. Vine a hablar, dijo don Héctor, aunque su tono no sugería ningún interés en una conversación real. Me quedé en la cocina de nuevo, pero podía escuchar perfectamente. He estado pensando, comenzó don Héctor, y reconocí ese tono. Era el mismo que usaba cuando estaba a punto de dar un sermón. Tal vez me excedí un poco en tu cumpleaños. Vengo de otra generación, ¿sabes? Las cosas eran diferentes entonces. Eso no es una disculpa, señaló Marcos. Estoy tratando de disculparme, don Héctor elevó la voz. Pero ustedes necesitan entender que yo tengo mis valores, mis creencias. ¿Por qué no puedes simplemente aceptar que tu padre piensa diferente? Puedo aceptar que pienses diferente, respondió Marcos. Lo que no puedo aceptar es la falta de respeto. Las cosas que le dijiste a mi esposa. La forma en que intentaste controlar nuestras vidas. Nunca falté al respeto a nadie. No pude quedarme callada después de eso.
Entré a la sala. ¿En serio? Dije. ¿Las cosas que dijiste hace 6 meses no fueron falta de respeto? ¿Llamarme manipuladora? ¿Decirle a tu hijo que debería divorciarse de mí? Todo eso no cuenta. Don Héctor se volvió hacia mí. Ustedes me humillaron con su pequeño jueguito. Me hicieron creer que estaban en problemas económicos. Jugaron con mi preocupación. Tu preocupación desapareció muy rápido cuando realmente podrías haber tenido que darnos dinero, le recordé. Si realmente creyeras todo lo que predicas sobre roles tradicionales, habrías estado feliz de ayudarnos. En cambio, buscaste cada excusa posible. Ese no es el punto. El punto es que mintieron. Y tú has estado mintiendo durante años, contraataqué. Cada comentario sobre mujeres que trabajan, cada insinuación de que soy una mala esposa por tener una carrera, todas fueron mentiras sobre respetarme. Estás torciendo mis palabras. Basta, Marcos se interpuso físicamente entre nosotros. Papá, necesitas irte. No me voy hasta que resolvamos esto. Quiero ser parte de la vida de mi nieto. Entonces empieza con una disculpa, dijo Marcos. Una real. No excusa sobre diferencias generacionales. Admite que lo que dijiste fue cruel e injustificado. Don Héctor nos miró a ambos. Pude ver el conflicto en su rostro. Una parte de él, muy pequeña, probablemente sabía que estábamos en lo correcto. Pero su orgullo, su necesidad de nunca estar equivocado, era mucho más fuerte. No voy a renunciar a todo en lo que creo solo para hacerla sentir mejor a ella, dijo finalmente, señalándome. Entonces no hay nada más que hablar, respondí. Don Héctor se volvió hacia Marcos con desesperación en sus ojos. No puedo creer que escojas a tu esposa sobre tu propio padre. No estoy escogiendo a mi esposa sobre ti, dijo Marcos con voz firme. Estoy escogiendo a mi esposa sobre un matón. Hay una diferencia. Ahora, por favor, vete. Don Héctor salió echando humo. Esa noche, doña Carmen nos llamó. Don Héctor había llegado a casa furioso, gritando sobre lo irrespetuosos que éramos. Luego, le dijo algo a doña Carmen que cambiaría todo. Si sigues viéndolos a escondidas, si sigues eligiéndolos sobre mí, quiero el divorcio. Doña Carmen nos contó esto entre sollozos. Pero luego dijo algo que me sorprendió. Creo que tiene razón. Creo que sí deberíamos divorciarnos. ¿Qué? Dijimos Marcos y yo al mismo tiempo. Estoy cansada, continuó. Cansada de caminar en cáscaras de huevo. Cansada de sus opiniones sobre todo. Cansada de ser pequeña para no molestarlo. Debí haber hecho esto hace años. Y así comenzó el proceso de divorcio de mis suegros. Pero la historia no termina ahí. ¿O no? El universo todavía tenía un giro más para nosotros. Unas semanas después, el tío Daniel llamó a Marcos de nuevo. Esta vez sonaba incómodo, casi culpable. Necesito mostrarte algo, dijo. En persona. Marcos no quería ir. Daniel ya había causado suficientes problemas al contarle a don Héctor sobre el embarazo. Pero Daniel insistió que era importante, que era sobre el divorcio de sus padres. Finalmente, Marcos accedió a reunirse con él. Cuando Marcos volvió a casa esa tarde, su cara estaba pálida. ¿Qué pasó?, pregunté inmediatamente. Se sentó pesadamente en el sofá y me mostró su teléfono. Había fotos de estados de cuenta bancarios. Daniel trabaja en un banco, explicó Marcos con voz sin emoción. Ayudó a mi padre a abrir una nueva cuenta cuando se mudó después de la pelea. Tiene acceso a ver las transacciones. Miré los estados de cuenta. Había pagos regulares, todos de exactamente $500, todos al mismo destinatario. ¿Quién es Jennifer Morales?, pregunté. Una mujer que trabajó con mi padre hace como 20 años. Daniel reconoció el nombre. Me quedé mirando el teléfono, procesando lo que esto significaba. Marcos, tu padre. Sí. Su voz era hueca. Mi padre, el gran defensor de los valores tradicionales y la santidad del matrimonio, ha estado enviando dinero a otra mujer durante 3 años. Daniel no había parado ahí en su investigación. Había buscado la dirección de Jennifer y había conducido hasta allá una tarde. El auto de don Héctor estaba estacionado afuera. Cuando Daniel confrontó a su hermano, don Héctor finalmente admitió que sí, había estado viendo a Jennifer. Pero insistió que no era nada físico, solo amistad y que le enviaba dinero porque ella estaba discapacitada y no podía trabajar. ¿Crees que sea cierto?, pregunté. ¿Qué solo son amigos? Marcos soltó una risa amarga. ¿A quién le importa? Estuvo enviándole dinero durante años, en secreto, mientras sermoneaba a todos sobre moralidad y valores familiares. Es un hipócrita sin importar qué tan lejos llegara con ella. Tu mamá lo sabe. Daniel dice que ella debería saber. Dice que yo debería ser quien se lo diga. Marcos luchó con esa decisión durante días. Por un lado, su madre merecía saber la verdad. Por otro, ella ya estaba pasando por el trauma del divorcio. ¿De verdad necesitaba este golpe adicional? Finalmente, decidió que sí. Doña Carmen merecía saber con quién había estado casada todos estos años. Le contó todo.
Los pagos, Jennifer, las mentiras. Doña Carmen escuchó en silencio. Cuando Marcos terminó, ella suspiró profundamente. Ya lo sospechaba, dijo. No específicamente con quién o desde cuándo, pero una esposa sabe. Siempre sabe. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque era más fácil no saber con certeza. Pero ahora que lo sé. Se enderezó, y por primera vez vi verdadera determinación en sus ojos. Ahora voy a asegurarme de que este divorcio me favorezca completamente. Y así fue. Con la evidencia de la infidelidad, o al menos del engaño financiero, doña Carmen consiguió quedarse con la casa y una buena parte de los ahorros en el acuerdo de divorcio. Don Héctor, mientras tanto, llamó a Marcos 2 días después de enterarse de que doña Carmen sabía sobre Jennifer. No contestó, así que don Héctor dejó un mensaje de voz. Lo puse en altavoz para escucharlo juntos. La voz de don Héctor era venenosa. Esto es tu culpa y de tu hermano entrometido. Me metieron en esto. Eres un cobarde, igual que Daniel. Vas a necesitar a tu padre cuando esa mujer te falle, como todas las mujeres fallan eventualmente. Pero para entonces va a ser demasiado tarde porque ya no tendrás padre. Para mí, ya no tengo hijo. Marcos borró el mensaje sin decir palabra. Mi embarazo progresó normalmente. Tuve el ultrasonido morfológico y descubrimos que tendríamos un niño. Doña Carmen lloró cuando se lo dijimos, recordando que don Héctor siempre había querido un nieto varón. Es su pérdida, dijo Marcos simplemente. El cuarto del bebé quedó perfecto. Marcos lo pintó de gris claro y doña Carmen compró un estante hermoso que Marcos instaló un fin de semana. Mi negocio iba tan bien que tuve que dejar de aceptar nuevos clientes temporalmente hasta después del nacimiento. El problema con ser tu propio jefe es que no hay nadie más quien haga tu trabajo cuando tomas licencia de maternidad. Así que pasé semanas estableciendo sistemas y entrenando a una asistente temporal para manejar las cosas básicas mientras yo estaba fuera. Unos días antes de mi fecha probable de parto, recibimos noticias del tío Daniel. Don Héctor le había pedido prestados $7,000 y nunca se los devolvió. No tengo idea en qué los gastó, nos dijo Daniel por teléfono. Pero 5 meses después, él y Jennifer terminaron. Creo que fue alrededor del mismo tiempo. Marcos colgó y me miró. ¿Crees que se los gastó en ella? Probablemente, dije. O en tratar de impresionarla. ¿Quién sabe? Daniel dice que mi padre intentó acercarse a él de nuevo la semana pasada, pidiendo más dinero. Obviamente, Daniel se negó. Bien, dije. No tenía simpatía por don Héctor. Ninguna en absoluto. Mi hijo decidió llegar 2 semanas antes de lo previsto. Las contracciones empezaron una madrugada. Para el mediodía estábamos en el hospital. Para las 8 de la tarde, estaba sosteniendo a mi bebé recién nacido. 8 horas de labor. Agotadoras, dolorosas, pero valieron completamente la pena. Marcos lloró cuando cargó a nuestro hijo por primera vez. Yo lloré viendo a Marcos llorar. Fue todo muy emotivo y hermoso y perfecto. Doña Carmen llegó al hospital 2 horas después del nacimiento. Se paró en la entrada de la habitación, mirando a su nieto en los brazos de Marcos, y simplemente se quebró. Lágrimas silenciosas corriendo por su rostro mientras se acercaba lentamente. Es perfecto, susurró. Es absolutamente perfecto. No invitamos a don Héctor. Ni siquiera lo contactamos para decirle que el bebé había nacido. Daniel se enteró de alguna manera y se lo dijo a don Héctor. Esta vez no nos importó. No era un secreto. Simplemente no era asunto suyo. Según Daniel, don Héctor no preguntó cómo estábamos, si el bebé era niño o niña, si estábamos todos sanos. Nada. Solo colgó el teléfono. El divorcio de mi suegro se finalizó cuando mi hijo tenía 2 meses. Doña Carmen se quedó con la casa, pero rápidamente se dio cuenta de que mantenerla era demasiado caro. Incluso con nuestra ayuda y un trabajo de medio tiempo que encontró, los gastos eran demasiados. 8 meses después tuvo que venderla. Pero consiguió suficiente dinero para comprar algo más pequeño y manejable. Vivió con nosotros durante 3 meses mientras buscaba su nuevo lugar, y honestamente fue maravilloso. Nos ayudó enormemente con el bebé y fue una invitada perfecta. Mi negocio sobrevivió a mi licencia de maternidad, aunque definitivamente sintió el impacto de mi ausencia. Perdí algunos clientes, pero los que se quedaron eran los mejores y más comprometidos de todos modos. Volví al trabajo gradualmente, contratamos a una niñera, y poco a poco encontramos nuestro ritmo como nueva familia. Supimos por fuentes indirectas que don Héctor y Jennifer habían terminado definitivamente. Por lo visto, ella había estado tomando dinero de él, pequeñas cantidades, $200 aquí, $300 allá, y se lo enviaba a su familia. Su familia tenía problemas con adicciones al alcohol, el tipo de familia que don Héctor habría despreciado completamente. Jennifer sabía que don Héctor nunca aprobaría darles dinero directamente, así que lo hacía en secreto. Cuando él la descubrió, terminó todo. Irónicamente, sintió que ella lo había traicionado por robarle, sin ver ninguna hipocresía en que él le estuviera ocultando esa relación completa a su esposa durante 3 años. Daniel nos contó que después de la ruptura, don Héctor trató de pedir dinero prestado a varios miembros de la familia para contratar un abogado,
pero nadie le prestó. Todos habían visto cómo trató a Daniel y no querían ser los siguientes. Ahora, 2 años y medio después de todo esto, mi vida es tan normal y aburrida que casi no parece real después de todo el drama. Mi hijo tiene 2 años. Es increíble, agotador, frustrante y absolutamente la mejor cosa que me ha pasado. Mi negocio está estable, no es enorme, pero es exactamente del tamaño que quiero. Tengo balance entre ser madre y tener carrera, exactamente lo que siempre quise. Marcos está feliz. Doña Carmen vive cerca y viene a visitarnos regularmente. Mis padres son abuelos maravillosos. ¿Y don Héctor? Bueno, don Héctor está solo. Por elección propia, pero solo al fin. Marcos recibió un mensaje de él hace 6 meses. Decía algo así como que estaba dispuesto a dejar el pasado atrás si Marcos estaba listo para actuar como un hijo debe actuar. Marcos lo borró sin responder. ¿No te sientes mal?, le pregunté. Es tu padre, después de todo. Era mi padre, me corrigió. Ahora solo es un hombre amargado que eligió su orgullo sobre su familia. Esa fue su decisión, no la mía. A veces pienso en la ironía de todo esto. Don Héctor pasó años predicando sobre roles tradicionales de género, sobre cómo debería ser el matrimonio perfecto, sobre valores familiares. Y al final, fue su propia hipocresía la que destruyó todo. No nuestra broma, aunque eso lo inició todo. Su incapacidad de vivir según los estándares que imponía a otros, su necesidad de control, su orgullo inquebrantable. Mi hijo nunca conocerá a su abuelo paterno. ¿Y sabes qué? Estoy bien con eso. Prefiero que mi hijo crezca sin un abuelo que crezca pensando que el comportamiento de don Héctor es aceptable. Don Héctor soñaba con una nuera tradicional en casa criando a sus nietos. Y técnicamente lo consiguió, solo que nunca podrá verlo, porque resultó que sus valores tradicionales eran solo herramientas para controlar a otros, no principios que realmente viviera. La última vez que supimos algo de él fue hace 3 meses. Estaba tratando de vender su casa también, aparentemente teniendo problemas para pagar las cuentas solo con su pensión. Especialmente después de haber gastado tanto en Jennifer y luego en abogados para su divorcio. Doña Carmen comentó sobre esto una noche durante la cena en nuestra casa. Habíamos terminado de comer y estábamos viendo a mi hijo jugar con sus bloques en la sala. A veces me pregunto si hice lo correcto, dijo de repente. Dejándolo. Divorciándome después de tantos años. ¿Extrañas estar casada con él?, pregunté, genuinamente curiosa. Ella lo pensó un momento. Extraño la idea de lo que pensé que era nuestro matrimonio. Pero esa persona, ese matrimonio, nunca realmente existieron. No sé si existo. Así que no lo extraño. Extraño la versión del que nunca fue real. Hiciste lo correcto, le aseguré. Lo sé, sonrió tristemente. Solo a veces desearía no haber tardado 30 años en darme cuenta. Así que ahí está. 2 años y medio después de una simple broma que se nos salió de control, mi suegro perdió a su esposa, a su hijo, la oportunidad de conocer a su nieto, su casa, su dinero y su dignidad. ¿Me siento mal por el papel que jugué en esto? A veces, un poco. Nadie quiere ser parte de la destrucción de una familia, incluso cuando esa familia ya estaba rota. Pero luego recuerdo los comentarios años de pasivo-agresivos. Las cenas incómodas. La forma en que me hizo sentir pequeña e inadecuada por querer una carrera. Las cosas horribles que dijo cuando pensó que realmente había dejado mi trabajo. Y entonces me doy cuenta. Yo no destruí a don Héctor. Él se destruyó a sí mismo. Yo solo sostuve un espejo, y él no pudo soportar lo que vio reflejado. ¿La moraleja de esta historia? No prediques lo que no estás dispuesto a practicar. Y definitivamente no intentes controlar a personas que son perfectamente capaces de devolverte tu propia medicina. Mi negocio prospera. Mi matrimonio es sólido. Mi hijo es feliz y saludable. Y yo finalmente tengo la vida que siempre quise, libre de las opiniones no solicitadas de un suegro tóxico. A veces la venganza no es un plato que se sirve frío. A veces es un plato que el universo sirve por ti, con todos los complementos. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michhistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.